Muy buenas tardes, vamos a comenzar con el curso de geometría, en la parte que es segmentos. Nos dice, vamos a ver lo que son tipos de enunciados geométricos. En los tipos de enunciados geométricos, nosotros nos referimos a que hay muchos conceptos de la geometría y son definidos mediante axiomas, postulados y teoremas. ¿Qué es un axioma? Un axioma es una proposición tan evidente que no necesita ser demostrada para ser válida. Ejemplo del axioma, tenemos la suma, miren, observen ahí, tenemos la suma de las partes y nos da el todo, ¿sí? La suma de las partes nos da todo. ¿A qué nos referimos? Cuando nosotros tenemos un segmento, que en este caso lo voy a señalar, miren, que tenemos acá un segmento que está formado por A y el otro que está formado por B. ¿Qué nos quiere decir este axioma? Que si nosotros sumamos estos dos, ¿quién nos va a dar? C. ¿Y C quién es? Todo, la suma de A más B, ¿sí? La suma de A más B sería todo, que sería C. Entonces, ¿qué más? Un postulado. ¿Qué es un postulado? Un postulado es una proposición no tan evidente y a la vez indemostrable. ¿Qué nos quiere decir? Ejemplo, miren, dos rectas paralelas determinan un plano. Observen acá, en este gráfico, ¿qué nos dan? En este gráfico nos dan las dos rectas paralelas, que sería L1 y L2. Pero estas rectas, ¿qué vemos aquí? Esta pequeña línea y acá vemos otra como curva, ¿sí o no? Entonces, si ponemos nosotros nuestra L1 y L2, se va a formar en este espacio el plano. ¿En qué plano? P. Por eso dicen que si L1 y L2 son paralelas, entonces dice pertenece P tal que la unión. Si nosotros unimos L1 unido con L2, ¿quién pertenece? El plano. L1 más L2 pertenecen ¿a quién? Al plano. ¿A qué plano? P, ¿sí? Luego tenemos el teorema. El teorema es una proposición que necesita ser demostrada para tener validez. Todo teorema, cualquier teorema necesita ser demostrado para tener validez. ¿Cómo así? Un ejemplo. La suma de los catetos de un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de su hipotenusa. Este teorema es famosísimo, que es el teorema de Pitágoras, si ustedes lo saben, lo conocen. ¿En qué consiste este? Este consiste en que la suma de la hipotenusa, diré, la hipotenusa al cuadrado es igual a ¿qué? Acá observan, mira, hipotenusa al cuadrado es igual a ¿quién? A al cuadrado. A cuadrado, ¿quién es? Uno de los catetos, porque este de acá es un cateto y el de acá también es un cateto. Entonces quiere decir que este lado vale A y este de acá vale B. Y ahora, ¿qué cateto es este B? Este cateto es el cateto adyacente, el B, ¿sí? El que vale B es el cateto adyacente. Y este de aquí, ¿quién es? El que vale A es el cateto opuesto. ¿Sí? Acá nos estamos refiriendo a un triángulo rectángulo y esto sí está demostrado. Este es el famoso teorema de Pitágoras, donde nos dicen que la hipotenusa al cuadrado, que está representado por H, es igual a al cuadrado, que es el cateto opuesto, más B al cuadrado, que es el cateto adyacente. Esos son algunas definiciones que deben saber ustedes para entrar al tema de segmentos.